Da algo de miedo pensar que, en cualquier momento dado, la humanidad solo está a un impacto de asteroide o lanzamiento nuclear de la aniquilación total. Pero a pesar de los mejores intentos del universo para liquidarnos, la humanidad ha logrado emerger de los escombros un sorprendente número de veces. Así que busca palomitas de maíz y raciones de fin del mundo, mientras exploramos 8 apocalipsis que la humanidad, de alguna forma, sobrevivió. Errores de aniquilación. En el resultado de la Segunda Guerra Mundial, mientras la mayor parte del mundo aún se estaba quemando, los Estados Unidos y Rusia emergieron como los dos superpoderes dominantes globales. Mientras las dos naciones comenzaban a ayudar a reconstruir el mundo, esparcieron sus propios sistemas económicos e ideológicos a donde sea que fueran. A medida que lo hacían, sus conflictivos puntos de vista del mundo, el capitalismo de los Estados Unidos y el comunismo de la Unión Soviética, se hicieron más y más problemáticos, ya que ambos lados poseían suficientes armas nucleares para efectivamente destruir la vida en la Tierra. Realizaron la mayoría de sus peleas en guerras subsidiarias en sitios como Corea y Vietnam, pero la posibilidad de aniquilación total tuvo una gran influencia a mediados y a finales del siglo XX. Si bien directa, la guerra de Estados Unidos a Unión Soviética obviamente no ocurrió, pero la Guerra Fría casi se puso caliente a las 3 a.m. el 9 de noviembre de 1979. El consejero de seguridad del presidente, Jimmy Carter, fue informado que los sistemas de defensa de los Estados Unidos habían detectado el lanzamiento de 2.200 misiles balísticos. Se dirigían directamente a los Estados Unidos. Los 10 minutos que siguieron fueron gastados desesperadamente, verificando la información y preparando un contraataque. Los bombarderos de Estados Unidos fueron puestos en stand-by y centros de comando de misiles se prepararon para el lanzamiento, pero con escasos minutos de sobra se descubrió que los lanzamientos detectados fueron el resultado de equipamiento de computadoras defectuoso y los ataques de represalia se suspendieron. Estos tipos de encuentros cercanos causados por errores eran aterradoramente comunes durante la Guerra Fría, con uno de los más terroríficos ocurriendo en 1983, semanas después de que las fuerzas soviéticas derribaron un avión comercial llevando a un congresista estadounidense. Satélites rusos detectaron el lanzamiento de 5 misiles balísticos intercontinentales estadounidenses. Al borde de la aniquilación nuclear, el destino de la Tierra cayó en manos de un hombre, el coronel soviético Stanislav Petrov. Petrov determinó que, en un ataque real, los Estados Unidos usarían mucho más que 5 misiles, y logró convencer a sus superiores que era una falsa alarma. A él le dieron la razón poco después, y vivimos para contar la historia hoy. Fuego en el cielo. Las llamaradas solares, esencialmente erupciones masivas en la superficie del Sol, son en su mayoría inofensivas para seres humanos en un sentido biológico, pero indirectamente las fuerzas electromagnéticas que traen con ellas pueden poner a la civilización moderna de rodillas. En septiembre de 1859, el Sol eructó una enorme explosión de plasma directamente hacia la Tierra. Cuando impactó, unos cuantos operadores de telégrafos recibieron descargas eléctricas debido a las poderosas fuerzas electromagnéticas de la llamarada, y causó hipnotizantes auroras en todo el mundo, pero poco daño fue hecho. Pero en puntos más dependientes de la electricidad de la historia reciente, la historia es muy distinta. Por ejemplo, en 1967, llamaradas solares más débiles causaron una falla en los sistemas de detección de misiles de los Estados Unidos. Los altos responsables sospecharon que los rusos estaban bloqueando el sistema antes de un ataque y se prepararon para tomar represalias con fuerza. Afortunadamente, los científicos salvaron el día cuando explicaron la causa real. No obstante, ambos eventos palidecen en comparación a lo que casi ocurrió en julio de 2012. Una tormenta solar de magnitud similar a la de 1859 ocurrió otra vez. De haber ocurrido una semana antes, habría golpeado a la Tierra con efectos cataclísmicos. Los sistemas eléctricos por todo el mundo habrían quedado fritos por fuerzas electromagnéticas. La mayor parte de los dispositivos de almacenamiento de datos habrían sido borrados, mientras que conexiones a redes y redes eléctricas habrían quedado paralizadas. Los servicios de emergencia habrían quedado en total desorden. Las máquinas de soporte de vida en hospitales habrían quedado apagadas, las llamadas de emergencia habrían sido imposibles y los sistemas de calefacción fallarían, y los aviones todos perderían toda la navegación asistida y poder eléctrico. Aunque el mundo hizo un restablecimiento de fábrica, quedaríamos sumergidos en literal oscuridad y desesperación. La muerte negra.
Alejándonos un poco de escenarios de casi fallas humanas, uno de los eventos más apocalípticos que en realidad se ocurrieron comenzó en 1347. Casos de personas murieron con horribles llagas y heridas, supurando pus, comenzaron a esparcirse como fuego desde China hacia el resto del mundo, sin conocimiento sobre qué era la aflicción o cómo era causada. Inimaginables masas de personas de repente fueron abatidas, aparentemente de la nada. La muerte negra, hoy entendida como la bacteria Yersinia pestis, devastó totalmente Europa mientras se esparcía por líneas comerciales. Mató a un estimado de 20 millones de personas en Europa, las cuales en el momento constituían un tercio de la población del continente. ¿Puedes imaginar esa pérdida? 1 en 3 de tus amigos y familiares murieron una agonizante muerte de sangre, ampollas y suciedad. La mitad de la población de París murió y en el Medio Oeste, las tasas de muerte eran tan altas de hasta un 40%. La humanidad no estaba completamente preparada para la pestilencia y boticarios probaron cientos de remedios en vano. La muerte negra se esparcía fácilmente debido a las pulgas a la que llevaban roedores, que eran comunes en un mundo sin un entendimiento real de la higiene. Los doctores de la plaga desesperadamente intentaron sanar enfermos con bolsas de hierba o drenando sangre mala, usando sanguijuelas. Los sacerdotes de la época se convencieron de que la plaga era un castigo de Dios y suplicaron a la gente que se arrepintieran de los pecados que la habían causado. Algunos caminaron de ciudad a ciudad azotándose a sí mismos con arrepentimiento, mientras que otros culparon a grupos marginalizados, como los judíos, por la plaga, llevando incluso más muertes sin sentido. Nada de eso ayudó y los cuerpos siguieron apilándose en números tales que quedaron pudriéndose en las calles o atrincherados en casas abandonadas. Eventualmente los casos de infección se hicieron menos y las sociedades al borde del total colapso empezaron a recuperarse, pero de vez en cuando la muerte negra regresa, trayendo devastación con ella. Gripe española. En 1918, la muerte, claramente aburrida con la Yersinia pestis, consiguió un nuevo juguete, la influenza española. La cepa específica del virus, conocida como H1N1, se esparció rápidamente por Europa, Asia y las Américas. De allí, esta devastadora plaga infectó a alrededor de 500 millones de personas alrededor del mundo, aproximadamente un tercio de la población del mundo. Un estimado de 50 millones murió poco después. La cepa mortal podría infectar incluso a los individuos más saludables y abría en el cuerpo a letales infecciones secundarias y aflicciones como neumonía. La Primera Guerra Mundial estaba en auge en el momento y las horribles condiciones en las trincheras y aglomerados campos médicos eran focos de la enfermedad. Podía esparcirse con solo un estornudo o tos, así que la epidemia era imparable en estos ambientes cerrados. Estas condiciones, junto con modernos y rápidos métodos de transporte, moviendo grandes masas de soldados, permitieron que se esparciera, infectara y mutara en formas más agresivas con increíble ferocidad. Para ponerlo en perspectiva, H1N1 mató a más soldados de Estados Unidos que la guerra en sí. Los científicos aún no se ponen de acuerdo en qué hizo a la cepa tan letal y resiliente. Hasta este día, no tenemos una vacuna efectiva para contraatacar el virus. Si algo como esto reaparece de una forma renovada y fortalecida. Segunda Guerra Mundial. Entre 1939 y 1945, la Segunda Guerra Mundial vio un estimado de 85 millones de muertes. La mayoría de estas muertes eran de personas asesinadas directamente en la guerra, y hasta 28 millones de ellas fueron causadas por enfermedades relacionadas a la guerra y hambruna. La Primera Guerra Mundial dejó a Alemania económicamente incapacitada, llevando a que gente acudiera en masa a las ideas extremas de salvación de Adolf Hitler. Eventualmente, las alocadas ideas pseudocientíficas del nuevo líder de Alemania sobre una carrera alemana ocasionó intentos agresivos de expandir la nación. Como resultado, millones morían en batalla por todo el mundo, mientras que otros millones serían masacrados bajo políticas de limpieza de Hitler. Eventualmente, en mayo de 1945, Alemania se rindió después de que las fuerzas aliadas volvieran a ganar control de Europa desde Alemania y sus aliados por fuerza militar. La sumisión de fuerzas japonesas en el Pacífico siguió en agosto de ese año, gracias a la finalización de las bombas atómicas, las cuales fueron lanzadas en Hiroshima y Nagasaki. Pero si bien los poderes aliados eventualmente pudieron lograr la victoria, la ya apocalíptica guerra pudo haber sido mucho peor. Verás, el Proyecto Manhattan,
que dio a los Estados Unidos la bomba atómica final de esa guerra fue basada en investigaciones que los alemanes estaban haciendo simultáneamente. En efecto, un grupo de aquellos que contribuyeron significativamente al proyecto eran los refugiados y prisioneros alemanes en sí. Antes de que Alemania fuera derrotada, la carrera era tan cercana que Hitler ya había hecho planes para el bombardeo nuclear de Washington y Londres. Si los nazis hubiesen completado su programa antes que Estados Unidos, el mundo podría haber estado bajo caos hoy. Y si ambos lo hubiesen completado al mismo tiempo, la aniquilación nuclear total podría definitivamente haber estado en las cartas. Bólido de Tunguska. Cuando pensamos en desastres de asteroides, tendemos a pensar en la caída de los dinosaurios, pero asteroides colosales han penetrado nuestra atmósfera terroríficamente recientemente, casi eliminando ciudades enteras. Bólido de Tunguska es el nombre dado al asteroide de 500 toneladas que cayó sobre el norte de Siberia en 1908. Explotó en la atmósfera a 4.8 kilómetros sobre la Tierra, pero la corriente de aire de igual forma logró nivelar unos increíbles 1994 kilómetros cuadrados de árboles en el desierto abajo. Testigos sintieron y vieron la explosión a más de 64 kilómetros de distancia. Un testigo incluso afirmó que fue derribado de su silla y sintió el abrasador calor de la explosión mientras estaba sentado en su porche de al frente. Científicos recientemente estimaron que cuando el asteroide colisionó en el aire de la Tierra, explotó con energía equivalente a más de 1000 bombas nucleares lanzadas en Hiroshima. Es aterrador considerar lo que podría haber pasado si caía en un centro de población mayor. Una explosión de esa magnitud podría fácilmente haber arrasado con Londres o Nueva York. Si el asteroide hubiese entrado a la atmósfera unos cuantos kilómetros en cualquier dirección, el mundo podría haber cambiado para siempre. Si impactaba a Alemania, podría nunca haber habido una primera guerra mundial. Golpear un centro financiero como Londres podría haber iniciado un nuevo sistema económico global. Pero si múltiples impactos se llevaran a cabo, lo cual podría ocurrir en cualquier momento, bueno, mejor no pensemos en eso. Fin de la civilización. El periodo de historia entre 3200 a.C. hasta 1200 a.C. es conocido a menudo como la Edad de Bronce. Fue marcada por extraordinaria prosperidad para civilizaciones mediterráneas, estimulado por el uso de herramientas hechas de la aleación de metal, de la cual el periodo obtiene su nombre. La Edad de Bronce vio a los antiguos egipcios construir las grandes pirámides de Giza, mientras que otras culturas hicieron grandes saltos en comercio, tecnología, religión y arte. Y aún así, entre 1200 y 1500 a.C., aparentemente de la nada, las culturas disfrutando de estos avances de pronto empezaron a colapsar. Los arqueólogos sugieren que el mundo pasó por una repentina sucesión de desastres naturales, incluyendo terremotos, sequía y hambruna durante este tiempo. Estos desastres, junto con invasiones y destrucción de ciudades por invasores y posiblemente incluso rebeliones del interior, puso a gran parte de la civilización de rodillas. Ciudades enteras y rutas comerciales se dispersaron en asentamientos más pequeños, en un enorme paso hacia atrás, y conocimiento compartido por comunidades más grandes fue perdido por siglos. Nuevas generaciones crecieron usando herramientas que no tenían idea de cómo crear, o siquiera cuáles eran sus funciones, ya que el conocimiento se perdía a medida que se desintegraban las culturas. Imagina un futuro post-apocalíptico donde personas usan iPads como tablas de cortar, ignorantes de su propósito original. Era así. Da miedo pensarlo, pero podríamos estar a un desastre natural de una realidad como la que enfrentaron nuestros ancestros de la Edad de Bronce. Llamada más cercana de la humanidad. Hace 70.000 años, la población humana global repentinamente se encogió de aproximadamente 200.000 a alrededor de 2.000 individuos. Eso es menos que el número de estudiantes en muchas escuelas secundarias. Entonces, ¿qué causó este repentino y violento cuello de botella en la población humana? Una teoría sugiere que la erupción del supervolcán Toba fue la responsable. La supererupción ocurrió hace aproximadamente 75.000 años, devastando las áreas de alrededor y cubriendo el suelo en una ceniza. Con el sol parcialmente bloqueado por la nube de cenizas, plantas y otras fuentes de alimento podrían haber muerto en cantidades considerables, a cambio matando de hambre a poblaciones humanas. Otra teoría sugiere que el cuello de botella de población podría haber sido causado por el esparcimiento de enfermedades, o incluso por humanos esparciéndose muy delgados mientras migraban fuera de África. En su forma actual no estamos seguros, pero considerando lo fácilmente que se pudieron haber esparcido las enfermedades, o guerras pudieron haberse realizado entre esos miles de finales, es extraordinario que los humanos desafiaron las posibilidades y sobrevivieron al cuello de botella. El hecho de que ahora con casi 8.000 millones llegamos a un punto de hacer videos
internet sobre lo cerca que estuvo nuestro fin es honestamente un milagro. ¿Cuál apocalipsis pasado te sorprendió más? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.